Eloy, ante la situación actual que vivimos en diferentes industrias, pero quizá en particular el tema logístico, ¿es posible realizar una optimización de operaciones? ¿Cómo ves este concepto hoy en día? Adelante. Gracias. Sí, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Afortunadamente, en mi caso hemos tenido la oportunidad de invertir mucho en tecnología para justamente durante los últimos 5 años invertimos en un ERP, concretamente SAP HANA, ¿no? Y también hicimos una adquisición de un TMS, un Transformation Management System, que es donde manejamos o controlamos toda la operación, ¿no? Estos dos ejes o estos dos soportes nos han ayudado bastante para poder justo, incluso eh, ahora que estamos teniendo el tema de pandemia, pues haber salido avantes, pienso, ¿no? Porque tenemos obviamente optimización de recursos y también mayor transparencia y trazabilidad al negocio. Eso es lo que puedo aportar. Qué interesante, Eloy, y además esta visión viene soportada desde el ángulo administrativo y financiero. Entonces, de esta forma vamos a dar a conocer cuál es la opinión de la líder de capital humano en este panel. Ana, ¿cuál es tu perspectiva al día de hoy ante la situación actual que vive la industria sobre la optimización de operaciones? Pues mira, creo que actualmente, digo, no hemos todavía terminado de transitar por este periodo tan desafiante. Digo, empezamos por el tema de la pandemia, pero eso todavía no termina de suceder en el sentido de que todavía tenemos resguardos, tenemos mucha información de que vienen otro tipo de enfermedades, entonces lo que nos vimos fue obviamente sobrepasados, obviamente ya había muy poca oferta, muchísima demanda, hubo una inflación terrible en cuanto a los precios, no se pudo movilizar mucho, transportar muchas materias primas, hubo escasez de ellas. El mismo tema de la pandemia hizo que nuestros camiones, los contenedores, todo tuviera que quedarse estancado, hacer inventarios que eran muy costosos tenerlos en un solo lugar, mercancías que no llegaron, etcétera. Entonces, gente que no teníamos para poder mover camiones, como pasó por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, estamos todavía terminando de transitar por esto, sin embargo, creo que lo más importante de estos escenarios es que pues, nos está quedando una lección que debemos de aprender mucho, que es que, bueno, antes nos enfocábamos mucho en, bueno, tener mejor tecnología, tener un buen ERP, ver qué otro tipo de tecnologías podíamos integrar para poder manejar las operaciones. Sin embargo, lo que vemos en este momento es que, dadas estas situaciones tan caóticas, requerimos ahora un nivel mucho más alto de habilidades blandas en el personal, más que habilidades técnicas. Digo, una cosa no quita la otra, sin embargo, el estar bajo presión, el tener a un pariente enfermo, el estar encerrado en home office durante mucho tiempo, tener que convivir con tu familia, marido, esposa, que a veces solamente los ves 3 horas diarias y después las tienes todo el día ahí y además tienes que atender una junta y tienes que mandar emails. Todo esto conlleva obviamente ya un desgaste emocional y físico terrible, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos ahora desarrollar? Pues más habilidades blandas, más manejo de las emociones en las personas. ¿Para qué? Para que ese valor agregado que le vamos agregando a lo técnico que ellos ya tienen y al ERP que tenemos en la empresa, pues todavía nos dé mucho más, ¿no? Entonces, ahorita tenemos todavía ese desafío y creo que es muy importante desde el tema de capital humano que tomemos en cuenta esto, ¿no? Gracias. Y mira, de inmediato se nota el contraste, ¿no? Eloy, por un lado, ¿no? Orientado al tema de la optimización enfocado con herramientas digitales que te ayuden a lograrlo. Y de este lado, entonces, Ana, entendiendo que es necesaria esas herramientas digitales, pues también es de destacar que es necesario desarrollar otro tipo de habilidades para utilizar esas mismas herramientas que están implementando las organizaciones. Qué interesante, muchas gracias. Y de inicio ya tenemos contrastes pues, que destacar. Fernando, ¿cuál sería tu posición ahora como líder de operaciones? Por favor.
Fíjate, una industria principalmente en last mile o última milla que viene creciendo por el tema de la pandemia. Fuimos uno de los sectores beneficiados en este sentido. Me cuesta trabajo hablar de optimización. A mí me dicen optimización y lo primero que pensamos es bajar el gasto, bajar el costo y recortar personal, ¿no? Es como primicias. Y luego viene, pues vende más caro, pero ¿cómo vendo más caro si el mercado no lo permite? Pero sí, la pandemia nos vino a enseñar muchas cosas, entre ellas que hay negocios que crecen, como nos tocó a nosotros, y que vienen unos atrás de nosotros que van a crecer. Todo el tema de transporte de marítimo, el transporte aéreo y los TR1, pues ahora que se empiecen a destrabar todos los temas de manufactura, pues van a empezar a moverse y todos los inventarios estancados se van a tener que mover. Entonces, yo creo que viene muy buena época a nivel global. Para Latinoamérica vienen grandes avances, grandes oportunidades. Y también tendremos que enfocarnos a tercerizar y a buscar especialistas en el ramo. No podemos abarcar todo. Entonces, creo que va a haber trabajo para todos. Yo tengo una buena expectativa, una visión optimista de que el mundo de la logística y del transporte se va a ver mucho más beneficiado de lo que hasta hoy nos hemos visto y por ende se generarán flujos de efectivo, movimientos de inventarios, temas de personal, va a haber trabajo para muchos y eso la verdad es que a mí me tiene muy entusiasmado de poder seguir en este medio y poder seguir impulsando todos los proyectos que tenemos en puerta en la compañía con proveedores y con clientes. Muchas gracias, Fernando. Y la verdad es que también tu visión es bien interesante bueno, también soporta sobre todo el tema de la última milla, donde se ve que, bueno, es de las secciones de la cadena de valor pues, que más se ha incrementado, ¿no? Con estos deliveries a través justamente iniciativa por el tema de pandemia. Y aún así, como bien lo mencionas, se espera aún todavía un mayor crecimiento, una mayor detonación. Entonces, pues, hay que estar preparado para ello y gracias por compartir este entusiasmo que ves en particular de la industria, de la sección de la industria donde te encuentras, ¿no? Y bueno, pues para terminar esta primera sesión, bueno, este primer bloque sobre optimización de operaciones, antes de darle la palabra, por supuesto, a Benjamín, también invitar a Alejandra, Carlos, César, Silvia, Diana, Fernando, Graciela, Jorge, Laura, Leonardo, Marcos, Carlos, por mencionar a algunos colegas, hombre, que nos cuenten cómo está al día de hoy el sector de la industria donde se encuentran y si es posible o no llegar a esa optimización de operaciones. Entonces, Benjamín, ¿cuál sería tu postura en este sentido, ¿no? Bueno, pues nosotros, es curioso nuestra operación porque nosotros vemos datos. O sea, vemos que se están moviendo las cargas, pero no vemos las cargas. Entonces está muy interesante lo que comenta Eloy, de que los sistemas les permitieron mantenerse competitivos. Nosotros vemos muchos sistemas, vemos muchas empresas, vemos que dentro de las empresas pueden llegar a tener 20, 30 sistemas. Y justo dijo algo bien importante, ¿cómo puedes conectar esos sistemas para que en un solo lugar tengas toda la información que necesitas para tomar las decisiones? Y con lo que decía Ana, ¿no? Las habilidades blandas son importantísimas porque puede ser excelente técnico, pero si no están sucediendo las cosas que necesitas que sucedan, pues la operación se va a perder, ¿no? O se va a volver muy ineficiente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y habilidades blandas que nosotros, dedicándonos prácticamente a la programación, al desarrollo de los sistemas, al análisis de los sistemas, buscamos es aprender a aprender. La información está ahí, cómo puedes aprender a utilizar nuevas herramientas que cada vez son más fáciles de usar. Ya no tienes que aprender un lenguaje de programación o los lenguajes de programación son más fáciles de aprender. Y totalmente de acuerdo con Fernando, la cantidad de oportunidades que se están abriendo son impresionantes. O sea, no solo en la parte de los que mueven el producto, sino de los que visualizan los sistemas. Vemos mucho cómo el estado actual de las operaciones es
En muchos casos, por medio de papel, vemos que se está migrando mucho de yo hago el papel y lleno la formita y voy y entrego, a los que diseñan todo el proceso, todo o la mayor parte digitalizada, para tener una mayor transparencia, para tener una mayor visibilidad y para poder tener un mayor control sobre las decisiones y el efecto que tienen estas decisiones sobre los procesos. Bien, de acuerdo, Virgen. Muchas gracias sí, por destacar este ángulo de análisis de datos y la importancia de tomar decisiones con información. Oye, y vayamos entonces al siguiente bloque, Eloy, donde pues buscamos referencias de nuevas tecnologías, de nuevas formas de hacer las cosas. Y acá preguntarte si existe algún ejemplo que pudieras compartir y consejos para quienes están evaluando la implementación de algún proyecto pues relacionado a nuevas tecnologías. Por favor, adelante. Muchas gracias, sí, claro. Bueno, algo que puedo compartir y me tocó tanto implementar como ahora pues ver los resultados es la implementación de robots, ¿no? O de bots en lo que es el modelo de negocio. Porque en mi caso yo tengo un modelo de negocio muy transaccional, ¿no? Donde puedo recibir 20,000 facturas por mes. Entonces, tener esa capacidad a través de bots que te puedan leer el monto, que te puedan leer el Tax ID o el RFC de un proveedor, es muy importante, ¿no? Cosas que anteriormente pues quienes podemos o tuvimos la oportunidad de hacerlo manual, pues sabes que era mucho trabajo, ¿no? Y ahora, hoy en día, pues con un escáner, ¿no? Que es un gran escáner, puedes leer en cuestión de segundos muchas facturas y pues de esta forma también pues aplicarse, ¿no? Para quedar a un proceso automático de pago, ¿no? Por el otro lado, también está la parte de envío de facturas hacia los clientes. Y también existen soluciones o existen bots que te permiten, pues básicamente seguir un proceso y poder enviar esas facturas con los requisitos que se necesitan para que te paguen una factura. Y pues bueno, cada cliente es diferente. Esto obviamente pues es más para los grandes clientes o donde masivamente necesitas enviar muchas facturas. Ya obviamente lo particular, ¿no? Para clientes más pequeños, pues obviamente no es rentable hacer una solución de ese tipo. Pero sí, en mi experiencia me tocó o me ha tocado implementar tanto bots de recepción de facturas como de envío de facturas. Al igual de, pues, el hecho de trabajar en un mismo sistema, en un mismo ERP globalmente, pues todas las facturas de intercompañía se vuelven espejo, ¿no? Entonces, si hoy hago una factura aquí en México, en automático a mi intercompañía en el extranjero, pues ya se le hace la deuda, ¿no? En automático y tiene solo 30 días para disputarme esas facturas. Entonces, toda esta parte se volvió muy dinámica. Al igual que con los bancos, ¿no? Los bancos, algunos tienen forma o tienen interfaces para trabajar con SAP y eso también me ayudó bastante, ¿no? Ya llevo prácticamente 3 años sin hacer conciliaciones bancarias. Estas se hacen de forma automática todos los días y al tiempo sé lo que tengo, el dinero, ¿no? Que hay en bancos, que es muy importante, pues en un modelo de negocio muy transaccional. Entonces, eso es lo que puedo compartirles, ¿no? En cuestión de implementaciones. Y con todo gusto, si alguien quisiera más adelante profundizar, pues puedo apoyar. Muchas gracias por la disponibilidad, Eloy. Y bien, Ana, hablando de nuevas tecnologías, como bien mencioné Eloy, no todas aplican para todos las empresas, aunque estén en el mismo sector. Bueno, en tu caso, ya nos adelantabas que también existen algunas tecnologías relacionadas al transporte. ¿Pudieras darnos algunas referencias de ellas y quizá algunos consejos también para evaluar esas implementaciones? Adelante. Claro, mírate, yo coincido mucho con Eloy en el sentido de el apoyo de los sistemas con bots, como dice, para los temas que son
ya operaciones muy mecanizadas, como es, por ejemplo, generar una factura, un SFDI, un XML. A mí, en el caso por ejemplo, la atención al cliente, ahí no me gusta y siempre he tenido ese tema con no ocuparlo para atender al cliente, porque es terrible que tengo este problema, sí, no, y tú dices, oye, pero espérate, es que eso no es lo que yo quería. No siempre, todas, como bien dice Eloy, no todas las necesidades están adaptadas para que las pueda manejar un bot, más que estrictamente procesos que son de dar un número, que ese no va a cambiar, una fecha, una hora de operación, y ahí me va a imprimir un documento, listo, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a los temas de los bots, que te digo, sí son muy útiles, pero a veces los ocupamos para cosas que requieren más atención personalizada, que alguien te escuche, te entienda, y cuando no encuentras esa retro, la verdad se siente uno como cliente muy frustrado, ¿no? Lógicamente, pero bueno. Ahora, en cuanto al ahorro de tecnologías, yo encuentro muy buena opción el hecho de cambiar, por ejemplo, las flotillas de los vehículos utilitarios, cambiar ya los sistemas de gasolina a los sistemas híbridos. Muchos dicen, oye, pero es que ¿cuánto tengo que invertir? Sí, pero haz tu cuenta, el costo-beneficio de invertir en ese tipo de vehículos, cuánto menos voy a tener que dar de vales de gasolina para poder mover a mi gente, y que también esos vehículos en algún momento yo se los puedo dejar como en leasing, y sabes que hasta cierto tiempo lo puedes pagar tú, si lo quieres te lo dejo. Hacen que ellos cuiden el vehículo, ahorran gasolina, les estoy dando una prestación, y además estoy cooperando, ¿verdad?, con que pues genere un poquito menos de contaminación, ¿no? Entonces, desafortunadamente muchas empresas, por los temas ahorita de flujos de efectivo, por la contracción que hubo, no están en esa posición, pero bueno, pueden empezar a reemplazar 1, 2, 3 vehículos hasta la flotilla que tengan, ¿no? Entonces depende mucho del tamaño de la empresa, y obviamente también el tema de ocupar, por ejemplo, pues lo que son las celdas solares. Yo estoy en una isla, aquí hace un calor terrible, entonces el consumo de la energía eléctrica por tener los aires acondicionados todo el día es altísima, imagínate 3, 4 edificios. Entonces cuando ya ocupamos este tipo de tecnologías de celdas solares, también requieren una inversión, pero bueno, lo vamos reflejando después en la amortización de ese gasto a mediano, largo plazo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que las empresas tengan miras a ese tipo de inversiones, porque nos conviene a todos, ¿no? Es un gasto y es una cooperación al tema de la ecología, y también un tema de responsabilidad social. Sí, sí, por supuesto, porque además ha sido pues, muy mencionado el impacto que tiene la industria de transporte y logística como tal, el tema de sustentabilidad. Entonces, y me da gusto que hayas puesto esa referencia y bueno, igual forma preguntarles a los colegas de la audiencia si tienen algunas referencias, algunos ejemplos de lo que ustedes observan que se pueden, de lo que se puede hacer en ese sentido, ¿no? A ver, Fernando, pues regresemos contigo para conocer cuál es tu opinión sobre digamos, la adopción de nuevas tecnologías dentro de la industria. Ana tocó dos temas padrísimos que me gustaría complementarlo nada más antes de entrar con mi opinión, que fue el de los vehículos híbridos y los paneles solares. Creo que ahí el impulso de los gobiernos tiene que ser muy fuerte, con iniciativas que favorezcan a las energías renovables, y no estar ya utilizando energías o métodos del pasado. Pero bueno, nosotros en este medio de la última milla, de la logística intermedia, la verdad es que la tecnología ha avanzado muchísimo para empresas como para la que trabajo, que se ha transformado en los últimos 7 años, donde muchos de los procesos eran manuales, hechos con personitas en el piso, pues la hemos migrado a hacerlo con sorters o con bandas transportadoras. Eso, digamos que es un proceso que se automatiza y fluye la información, y los paquetes caminan más rápido. Esto no se hubiera logrado sin la creación del código de barras o el código QR. Han sido grandes inventos espectaculares que nos permite leer rápido lo que puede traer una etiqueta, información que puede venir encriptada o no,
puede venir con números, alfanumérico, y bueno, ya los sistemas transforman esos números en datos concretos para poder llevar a cabo la última parte de la cadena de suministro. Entonces, las bandas, el implementar los smartphones, ahora dentro de la compañía y dentro de muchas empresas, partners con las cuales trabajamos, pues antes trabajamos con PCs y escáneres y alámbricos o inalámbricos. Ahora con un smartphone o con una tablet podemos hacer el escaneo de las diferentes etiquetas para hacer los traslados. Son, digamos, tecnologías móviles que ya no te atan a estar a un solo sitio, donde hagas movimientos uno tras otro, en donde lo que tienes que mover son los paquetes o la mercancía para poder leer el código de barra, subirlos y bajarlos de un inventario. Ahora tú te puedes mover con la tecnología y poder hacer estos escaneos, poder hacer estos inventarios, poder generar los manifiestos. Ahora tan de moda la carta aporte, que el SAT nos está ayudando muchísimo a descontrolar lo que antes estaba controlado. Pero bueno, nos tenemos que ir adaptando, y este tipo de cosas nos van impulsando a mejorar, a crear nuevas tecnologías, a utilizar empresas como la de Benjamín para manejar grandes bases de datos que antes pues era a papel, ¿no? Lo decía Eloy, y ahora lo tenemos que tener todo en un servidor, en una nube, el respaldo en un servidor fuera del país por aquello de las intervenciones. Entonces, nos estamos moviendo en temas de automatización. Creo que podría ser la sesión completa en hablar de automatización, de tener ejemplos, y todos son válidos, ¿no? Desde métodos de contratación, también acá en la empresa de repente con un bot en un WhatsApp, si se publica la vacante, si te interesa, ponle sí, si no te interesa, ponle no, y le seguimos, y eso va avanzando hasta que ya llegamos a la parte física de las entrevistas. Entonces, hay muchas cosas de las cuales podríamos platicar, muchos ejemplos que podríamos estar comentando, y yo estoy seguro que conforme van pasando las intervenciones se les vienen más ejemplos a la cabeza, porque es un tema, insisto, padrísimo, que tiene una gama de colores impresionantes, y creo que estoy casi seguro que todos hemos implementado en esta época que nos está tocando vivir, muchos procesos los hemos automatizado, precisamente porque la tecnología avanza, ¿no? Y eso lo tenemos que utilizar siempre a nuestro favor. Jamás lo podemos ver como un enemigo. Siempre hay que impulsarlo, porque lo vamos a seguir manejando humanos, nos van a facilitar la vida definitivamente. Muchas gracias, Fernando. Sí, muy atinado tu comentario, y bueno, no nos dejará mentir Benjamín ya que le demos la palabra, pero también la industria te lo solicita, te lo pide, pero también un poquito como esa estructura o estas nuevas formas de gobierno, ¿no? que implementan este tema de la carta aporte. Hombre, hasta hay paros, entonces, y para tratar de resolver rápido esas soluciones, pues no hay nada, solo con la tecnología, ¿no? que es parte de cómo se puede dar una rápida respuesta a ello. Pero bueno, pues no me quiero adelantar, hay que preguntarle a Benjamín, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Benjamín, sobre la adopción de las nuevas tecnologías en la industria? Creo que totalmente en el punto el tema del código de barras es un caso bastante bien estudiado, que va conectado con el transporte logístico. El código de barras se inventó para leer los ferrocarriles, los vagones del ferrocarril, y se inventó en 1952, pero fue hasta 1980 que ya se empezó a usar en todos lados. Entonces es interesante, y pongo esta analogía nada más para tener en cuenta eso. En 1952 fue la patente, y hasta 1980 se empezó a usar ya por las masas, podríamos decir. Ahora imaginemos que ayer, un ejemplo, ¿no?, de nosotros como empresa de tecnología que trabajamos con Microsoft, se hicieron los anuncios de las nuevas tecnologías que van a estar sacando, y te puedo decir que hoy ya estamos proyectando algunos proyectos, valga la redundancia, con lo que acaban de anunciar ayer, porque eran cosas que necesitábamos desde hace un año. Entonces, la velocidad de la tecnología, cómo llega a la implementación, es impresionante.
también Fernando hablaba de algo bien interesante de los datos, ¿no? ¿Dónde viven los datos? ¿Cómo se manejan los datos? Ahorita, digo, en Querétaro hay un boom del tema de centros de datos y es bien interesante nosotros cómo lo vemos cuando realmente nosotros lo que vemos es ceros y unos que viven en un lado y se transforman en diferentes columnas, en datos, en mapas, ¿dónde viven los datos? ¿No? Y es impresionante esa habilidad que te dan los centros de datos de poner el dato y estar trabajando para clientes en Europa, de estar trabajando para clientes en Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, y poner precisamente una capa protectora, decir, este dato no puede salir físicamente, o sea, de Europa, porque tiene la información de un cliente, porque tiene el teléfono de un cliente, ¿no? Y mantener ese ritmo se está volviendo un reto para las organizaciones. Es interesante ver cómo pueden adaptar estos proyectos. A decir, tengo que integrar estos sistemas, pero los tengo que integrar de manera inteligente. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos ahí algunas metodologías de primero qué datos estás generando, ¿no? En el tema de transporte y logística, yo me iría a qué sistemas estás comprando y cómo los estás comprando. Nos hemos encontrado con empresas que tienen 10 sistemas, de los cuales 6 no permiten la interoperabilidad de los datos, que es algo que para nosotros es importantísimo. Seguramente han escuchado la palabra API, que nos permite conectarnos a datos de una u otra manera y muchas veces estamos ahí conectándonos directo a las bases de datos de SAP o de Dynamics y nosotros no vemos lo que ve el usuario, sino vemos atrás cómo está almacenado el dato y estamos buscando formas de conectarlo con el otro sistema precisamente para poder hacer lo que le llaman un data warehouse y poder entregarle al director, al CFO, al CTO, al CEO la información. Es más, tenemos casos de empresas que nos han dicho, oye, pues ya tienes más información que el CEO, porque el CEO le llega un reporte que le llega en 2 semanas y lo pide una semana en 3 días, y tú si lo quieres lo haces en 20 minutos, ¿no? O sea, al final la cadenita te llega a ti, que estás conectado a todos los sistemas para poder entregar ese valor. Entonces, bien interesante cómo podemos hacer sinergia con empresas que hacen las cosas, o sea, nosotros solo las analizamos, pero con las empresas que transportan, que producen, que venden, que atienden al cliente, y nosotros simplemente dedicarnos a lo nuestro, que es ver ceros y unos, acomodarlos y entregar lo que le llamamos insights. Decirle, oye, está pasando esto. Y pasan cosas bien interesantes. Ya muchas veces, ya que estás conectado al sistema, como tú no estás viendo la operación, dices, oye, aquí detecté unos valores bien raros. Y cuando ya vas al campo dices, ah, es que estaban llenando mal el valor. Seguramente en todas sus empresas ha pasado de, no, es que aquí le tienes que poner 3 letras porque si no, no te deja pasar a la siguiente pantalla. Pues al final llegamos nosotros y, oye, es que esas 3 letras sí son importantes, ¿no? Y no puedes poner siempre XXX solo para pasar a la siguiente pantalla, porque si no se desajustan todos los análisis. Entonces, bien interesante ver la parte que la operación no ve en el tema de datos. De acuerdo, ¿no? Y ahí también introduces el riesgo que eso implica, ¿no? Y ya entramos en tema de seguridad y bueno, si gustas más adelante ahí profundizamos en el tema. Bueno, pues colegas de la audiencia, recuerden que el chat está dispuesto para ustedes, pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas y sobre eso también podemos seguir enriqueciendo la conversación hacia temas puntuales que sean de interés. Bien, vámonos entonces al tercer bloque, que además es hoy en día uno de mis favoritos porque a ver, estamos con una fuerte presión inflacionaria, tenemos esa misma presión inflacionaria, incluso está afectando los tipos de cambio, las mismas, está deteniendo inversiones, cada vez estamos más cautelosos con el flujo del efectivo, entonces tenemos una guerra de por medio, tenemos buques ahí estacionados en China que están paralizando gran parte de la cadena de suministro para varias temas. Entonces, ¿cómo mitigar todos estos efectos? ¿Qué recomendaciones, Eloy, podrías dar a colegas que como tú están en el lado de administración, finanzas? ¿Cómo pueden prever esa alza de costos pues, que se está viendo pues, de manera importante, no nada más en esta industria de transporte y logística, sino en varias, ¿no? Adelante, por favor. Gracias. Sí, justamente esto que has dicho es bien interesante, ¿no?
hay que entender el contexto en el que estamos, porque estamos, bueno, saliendo de una pandemia, pero también en medio de una guerra, ¿no? Y esto ha afectado fuertemente, porque, bueno, hay que ver, pues China, que es el principal proveedor, ¿no? Pienso, global, se detiene, se confina, entonces hace como un efecto látigo en el mundo global, ¿no? Pues de pronto mandar a la casa a 1.400 millones de habitantes pues debe de ser muy interesante, ¿no? Entonces todo esto provocó pues un cuello de botella en los puertos, no había gente para despachar, para mover un barco, para mover un avión, etcétera, y se empezó a hacer un colapso, ¿no? Entonces todo esto, pues evidentemente nos lleva a una palabra que quizás pueda ser dura, pero tenemos que planear bien y tenemos que aprender a planear bien. ¿Por qué? Porque pues antes era muy sencillo organizar un buque o un contenedor, etcétera, pero hoy en día prácticamente necesitas tener una vista de 6 semanas para entender qué va a pasar en el mundo y poder planear tu movimiento de carga. Y esto nos lleva a tener costos malos en las organizaciones, que también uno de los puntos que quiero comentar es hay que capacitar a la gente en los costos malos. ¿Qué son los costos malos en el mundo logístico? Las demoras, los almacenajes, las estadías. En ningún presupuesto, cuando haces un budget, nadie planea que va a tener costos malos, ¿no? Pues obvio, cuando esto sucede, pues quizás es un tema de cultura, pero a mí me ha tocado ver que a veces los clientes nos dejan de pagar ciertas facturas que tienen demoras, almacenajes, estadías, y es porque la gente los esconde, la gente esconde los problemas, porque pues nadie quiere decir que se equivocó, y todo esto pues incluso a veces se agrava porque pues incluso se llega a perder la relación comercial, ¿no? Porque pues a nadie nos gusta pagar costos malos. Entonces mi recomendación a esto es tenemos que planear y entender bien el contexto, ¿no? No solo verlo desde México, sino también desde el mundo, qué está pasando y cómo podemos mitigar pues los riesgos, ¿no? Que conllevan el mover nuestras cargas. Y concretamente de lo que yo observo que los clientes sufren son demoras, almacenajes, estadías. Y obviamente también hay que aprender a consolidar. La planeación nos lleva también a consolidar carga y poder pues armar bien nuestro proceso de compra. Cambio y si le agregamos aparte ahorita el tema de la guerra y demás, pues los gastos, ¿no? Hablábamos de hace 2 años, pues probablemente un contenedor de China a México te costaba $2,000 y hoy te vale $17,000, ¿no? El tema de un charter, probablemente antes, hace 2 años, te costaba $145,000 y hoy, incluso con la guerra, llegamos a ver precios de un millón de dólares, 1,200,000 dólares, ¿no? Entonces, todo esto, pues está o sea, el negocio se volvió spot, ¿no? Básicamente, y hay que tener una excelente planeación. Esa es mi recomendación. Y capacitar al personal en los costos malos. No esconder los problemas, sino aprender de ellos, porque son más caros cuando uno los esconde. ¿Ok? De acuerdo, Eloy, muchas gracias por ejemplificar y dar esa recomendación a los colegas. Ana, pues como líder de capital humano, ¿qué hacer desde tu perspectiva ante una alza de costos Pues realizada? mira, yo complemento mucho de lo que comenta Eloy del tema de lo que cuesta el almacenamiento. Creo que es uno de los problemas más fuertes que tienen logísticos, el hecho de tener que dejar las mercancías en un lugar para después tenerlas que mover. Digo, el tema de la planeación obviamente tiene mucho que ver con esto de hacer este cross-docking, de poder mejorar este tema de no almacenar. Y esto tiene que ver, como dice, totalmente con la planeación, poder sentarse con la gente y decir, bueno, está pasando esto. Antes se ocupaba mucho que el jefe era el único que sabía del tema, era el único que sabía qué era lo que había que hacer, qué clientes, bla, bla.
Ahora creo que se trata más de integrar a todo el equipo y decir, está pasando esto, ser más transparentes con las situaciones de la compañía, y no me refiero a los números en sí, sino a la situación. Bueno, este cliente lo vamos a perder porque nos está pasando esto. Entonces, muchas veces las personas que son las que están en sitio, las que todos los días van y vienen con las mercancías, son las que tienen las ideas que uno dice, oye, ¿cómo no se me ocurrió a mí, no? Entonces, es muy bueno que ahorita con todo esto que ha pasado haya una apertura a que toda la gente tenga un foro de participación, que haya espacios donde se pueda hablar con todos, de todo nivel, para que puedan aportar con una idea. Habemos personas que tenemos el honor de poder tomar cursos de Kaizen, que si la mejora continua, Agile, Scrum, lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, a veces estamos tan fuera del sitio de donde se hacen las operaciones que no tenemos muy claro, a veces, bueno, ¿por qué esto no funciona, no? Si aquí en el papel dice que esto debe ser fabuloso, bueno, pues ve y haz la operación, revisa la operación en sitio y ve qué es lo que está fallando, ¿no? O deja que las personas levanten la mano y te digan qué es lo que está sucediendo, por qué se están retrasando tanto, por qué no llegan. Ahora, estoy muy clara con que en estos momentos el tema de la logística y el transporte, por ejemplo, terrestre, no tenemos en el país una infraestructura adecuada, tenemos muchos problemas, como bien dijo Eloy y otros compañeros, de seguridad, con los cuales tú no puedes mover mercancías a ciertas horas. Los seguros de las mercancías ya son muy altos. ¿Por qué? Porque hay mucha delincuencia, te pueden robar. El cliente, lógicamente, el día que le dices se robaron el contenedor, se le salen los ojos y uno dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Yo moví mis mercancías, pero estas son cosas que ya salen de las manos de uno. Sin embargo, tenemos que lidiar con todas esas cosas. Entonces, como bien dice, es muy importante la planificación para mejorar el cross-docking, poder integrar ese valor de que la gente pueda dar sus opiniones y sus ideas para mejorar los procesos. Y obviamente, pues como dicen, lo que no se mide no se controla, ¿no? Tener un seguimiento hacerlo muy a menudo para ir viendo, bueno, esta idea que implementamos está funcionando, sí o no. ¿Qué resultado me está dando esto? ¿Por qué? Porque efectivamente sí hay mucho SERP, hay muchos sistemas muy buenos que automatizan, sin embargo, los humanos somos los que lo alimentamos. Entonces, depende de nosotros también y de nuestras habilidades poderle sacar el mejor provecho a los sistemas y el mejor provecho al software que tengamos, al hardware. Y es importante eso, ¿no? Uno, tomar en cuenta a la gente. Dos, mejorar nuestro cross-docking, la planificación, integrar a que la gente también pueda opinar, y hacer un seguimiento y un buen control de nuestros KPIs, y obviamente también saber poder obtener una retroalimentación de nuestro cliente cuando, como bien dicen, ¿no? El cliente está molesto, está enojado, mira, te estoy pasando esta factura, ¿por qué? Porque esta operación la hiciste en estas condiciones. O desde el principio tratar de decir, mira, vamos a tratar de absorber los costos, hacer una buena negociación. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo entiendo que salen tanto de las manos a veces del cliente como a veces de nosotros. Entonces, es muy importante siempre tener este feeling para poder negociar y tener gente que tenga esa capacidad, ¿no? Como bien lo comentaba a veces Benjamín, podemos tener gente muy técnica que tiene hasta un doctorado en mil cosas, pero no son capaces de poder negociar, no leen la manera en la que el cliente reacciona, actúa o se empodera. Entonces, pues obviamente no logramos lo que queremos, ¿no? Ahora, si ya sabemos que nuestro negocio tiene ciertos riesgos, debemos tener obviamente también una matriz de riesgos que debemos ya tener de alguna manera atenuada con algunas opciones, y obviamente esto también debe de conllevar a que esa misma matriz nos dé cuáles son las capacitaciones o las habilidades que debemos de tener en nuestro personal para que pueda irse integrando al cambio de manera continua. Vemos ahorita lo que pasó con la pandemia, sin embargo, vamos a seguir teniendo escenarios muy probablemente que sean todavía más desafiantes. Debemos estar preparados
y ya tener siempre una opción B, más en este tipo de temas de la logística, de cómo voy a mover esto si de repente cerraron el puerto por mal tiempo, qué voy a hacer con la mercancía, etcétera, ¿no? Yo en algún momento moví lo que fueron perecederos, que son contenedores de pescado fresco, y honestamente los riesgos son mega altos, y el día que te dicen no porque se cerró el puerto, no porque ya cerraron la aduana, es la muerte, ¿no? Porque dices, ¿ahora qué hago con esa mercancía? Entonces, sí entiendo que muchos de estos temas se tienen que negociar, que planificar, y creo que tiene mucho que ver pues la importancia que le demos también a la participación de la gente y no dejemos todo solamente pues que lo haga el ERP y por qué el ERP me está votando esto, ¿no? Aquí hay mucho que negociar, y aparte de todo este caos que hemos tenido con la pandemia, ¿no? Muchas gracias, Ana, por esta intervención. Eloy introducía el tema de la planeación. Tú complementas el tema, sí, también con herramientas, pero que sean también utilizadas con estas habilidades blandas que puede llegar a tener el profesional que está encargado de diferente actividad, o sea, del frente del cliente o atrás, digamos, dentro de la organización. Qué interesante, muchas gracias. Fernando, ¿cuál sería tu opinión en ese sentido para mitigar costos dentro de pues, este contexto que nos encontramos? Definitivamente todo va en función de la planeación. Yo le agregaría enfoque, especialización. Creo que cada una de las empresas nos tenemos que enfocar al core del negocio. En 1980, el que fabricaba, compraba, distribuía y hacía todo, y entonces todo se lo impactaba al costo, y entonces el cliente final pagaba absolutamente todo. Todas esas mudas de las que hablaba Eloy, de tener un proceso o un producto centralizado. Hoy por hoy, las cosas ya no están para eso. Yo creo que cada quien nos tenemos que enfocar al core del negocio y lo demás tercerizarlo. O sea, si yo no me dedico al almacenaje, tercerizo el almacenaje y yo sé que voy a ser mucho más eficiente a este proveedor con el cual voy a tercerizar el almacenaje para que mis costos bajen. Asimismo, si no me dedico al transporte aéreo, mejor contrato una pequeña parte del avión que va para China y ya entonces con eso mitigo mucho los costos de traslado en lugar de tener mi propio avión, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi opinión, para no hacerlo tan largo, va enfocado a dedicarte al core de tu negocio y todos aquellos proyectos complementarios. Si lo que estamos buscando es optimizar, si lo que estamos buscando es reducir los costos, todos aquellos proyectos complementarios que se asocian al core, empezarlos a tercerizar. Y en la medida en que tu demanda o tu volumen empiece a crecer y te des cuenta que ya es momento de abrir esa parte que tercerizabas, hazlo, pero no lo abras primero antes de tener la masa que te genere el flujo para poder invertir, ¿no? Los leasing son buenos, los apalancamientos son buenos, siempre y cuando tengas un proyecto que ya te está empujando o un cliente que ya sea ancla para impulsarlo. De otra manera, para los tiempos que estamos viviendo, me parece como un salto al vacío, esperando que haya una nube de algodón que te esté recibiendo, porque te puedes dar un trancazo súper fuerte que lejos de haberte catapultado, te lleve a la quiebra, ¿no? Muy bien, Fernando. Muchas gracias por esta intervención. Y Benjamín, ¿cuál sería tu punto de vista en ese sentido? Bueno, pues puntos bien interesantes. En la empresa luego tenemos ahí en Ventagium la discusión, ¿no? De si el just in time se murió. Y bueno, les voy a dar la realidad. No se murió, solo estaba mal entendido, se está reconstruyendo. Pasaba mucho, ¿no? Que por aquí hay centros de distribución de coches y decías, estas manufactureras que le pidieron a todos sus proveedores que tuvieran hasta el último tornillo en el momento indicado para la línea de producción, lo hicieron muy bien, ¿no? Se construyó el coche al final. Y el coche está estacionado esperando a venderse por 1 año o 2 años, ¿no? ¿Dónde está el just in time ahí?
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se reconfiguró aumentando o dándole más valor a los riesgos. Y eso tiene implicaciones globales que se ven de manera muy, muy interesante, ¿no? La relocalización de la cadena de suministro. Y ahí es donde tenemos las siguientes discusiones filosóficas de transporte y logística. Y hasta dónde lo puedes hacer, ¿no? Lo vas a llevar hasta el mineral de hierro que ya sale pues de aquí de Michoacán y que alguna parte sale de China y de Asia y de Australia. O sea, hay unas cosas que no vas a poder mover. El origen de las materias primas. ¿Cómo metes ese riesgo en tu sistema para hacer lo que dice Eloy, ¿no? El poder tener una estrategia para obtener esa eficiencia, para evitar demoras, almacenajes, estadías. Y regresamos a lo mismo, datos. ¿Cómo puedes conectarte a los datos no solo de tu organización, sino de tus proveedores y de los proveedores de tus proveedores y del barco que está trayendo el contenedor, donde si no llega ese barco te para la línea de producción y tu línea de producción para saber que justo ese contenedor es el que te puede parar la línea en 4 o 5 meses? Y una persona, si le pones Excel, igual lo encuentra, ¿no? Pero sería como el Eureka moment, ¿no? De miren lo que encontré y cambió, transformó toda la compañía. Pero teniendo toda la compañía en un data warehouse o teniendo todos los datos de alguna manera interconectados o teniendo un equipo especializado de datos o una empresa especializada que te pueda conectar todo, te puede decir, oye, ¿sabes qué? Además, dentro del tablero que el director ve que está bien bonito, como que vi que ahí hay un riesgo, ¿no? Que igual podríamos, como decía Fernando, ¿no? Podríamos pues mandar un medio avión, ¿no? Que nos va a salir en $500,000, pero que no nos va a bloquear la línea de producción y no nos va a detener la venta y no va a haber una serie de problemas en cascada. Y eso, pues entrenando a la gente, ¿no? Hemos visto que hay empresas que lo deciden hacer internamente, hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Esto no es mi core business, ¿no? Mi core es poner el paquete donde tiene que estar o moverlo del punto A al punto B. Y precisamente es importante tener esa estrategia, partir de ahí y decir, y es válido lo que cualquier empresa decida tener, ¿no? Yo quiero tener mi equipo, mi Center of Excellence de analíticos y está excelente. Y luego es con qué tecnologías voy a hacer y cómo voy a cambiar hasta mi compra de sistemas, mis contratos para pedir esa conexión. O sea, hemos llegado al punto de decir, oye, ¿quieres ser mi proveedor? Sí. Y ya viene, ¿eh? No sé si trabajen con industria automotriz, pero vienen ese tipo de certificaciones. Una, quiero saber cómo manejas tus sistemas de información para que no vaya a haber fugas. Y la otra, quiero que me ofrezcas la posibilidad de no tener que preguntarle a tu ejecutivo de cuenta, sino que mi sistema se conecte con el tuyo para saber si yo tengo un inventario en tu bodega. Yo quiero saber ese inventario y el día que vaya yo me puedo aparecer a la hora que sea y voy a contar las piezas y lo voy a comparar contra lo que tu sistema me dice. Entonces, esa revolución, la verdad es, perdón si me apasiono de más, pero es un cambio de paradigmas en muchísimos sentidos. Y si luego nos vamos a lo que nos comenta Eloy de facturación, de temas contables, de cuentas de banco, pues es arrastrar todo ese dato, no solo en la cadena de suministro, sino en la parte financiera, en la parte contable, de estrategia. Entonces te empieza a transformar toda la organización. Muy bien, Mijail. Pues muchas gracias. Y sí, la verdad es que todo esto nos lleva y estás poniendo y abriendo justamente el último bloque de conversación que tiene que ver con cómo incorporar esos proyectos disruptivos dentro de la industria de transporte y logística, entendiendo que también tiene algunos temas todavía tradicionales, aunque bueno, pues acelerando también por los momentos actuales que actualmente vivimos. Tiene muchos retos. Al final del día, así Eloy, me gustaría preguntarte y solicitarte tu última intervención y no sin antes también preguntar a los colegas de la audiencia que si tienen algún comentario o alguna pregunta, bueno, pues es el momento para hacerlo a través del chat. Listo, Eloy, adelante. Gracias. Sí, pues yo creo que hay mucho trabajo para nuestro colega Alejandro, para nuestro colega Fernando y también para nuestro anterior colega, perdón, es que aquí se me escapó el nombre, Benjamín, perdóname, Benjamín. Yo veo que justamente pues necesitamos quizás el concepto así como uberizar el negocio, ¿no? Para eficientar los costos.
necesitamos aplicaciones, ¿no?, que nos permitan ver disponibilidad de espacios en tiempo real, de muchas cosas, de transporte, de aviones, necesitamos cosas más eficientes que nos permita, pues, minimizar o mitigar costos, riesgos, etcétera, ¿no? Porque incluso nos toca a veces en nuestro negocio que la gente hace el booking, ¿no?, o el apartado, finalmente por una mala planeación termina cancelando y pues tiene que pagar un costo de cancelación. Y esto reiterando la parte de planeación, ¿no? Y pues es por falta de información. No tenemos como país pues las herramientas suficientes para poder en tiempo o en vivo tomar una decisión, y a veces dependemos de otras personas, y eso es tiempo, y el tiempo es dinero, ¿no? Y termina impactando los costos de forma pues innecesaria. También creo que para poder también invertir y poder generar pues valor, es un momento también muy importante desde mi punto de vista cuidar mucho su cash flow, ¿no? Hay que facturar bien, hay que facturar con calidad, hay que saber comprar bien, hacer compras inteligentes, pero sobre todo hay que cobrar bien. Yo lo llamo así como FCC, ¿no?, que es facturar bien, comprar bien, cobrar bien. Si esos tres elementos los controlas, los dominas, vas a salir exitoso en este momento. Pero si algo falla de eso, pues hay que arreglarlo, pero vas a tener un problema. ¿Ok? Y pues bueno, para dar paso a mis colegas también por el tiempo, ¿no? Pero eso agrego nada más. Bien, muchas gracias, Eloy. Bien, Ana, ¿cuál sería tu recomendaciones para colegas de líderes? Mano. Pues mira, un poco recopilando lo que estábamos comentando, creo que la consolidación es una muy buena opción para poder ampliar tu capacidad instalada. Yo lo veo aquí en la isla, a veces un día me dice mi hijo, oye mamá, pero que este paquete no iba a llegar por DHL porque vino un muchacho en una moto y me lo dejó. Ah, pues ¿qué es lo que pasa? Pues sí, DHL efectivamente pues tienen una flotilla enorme, pero llega un momento en que su capacidad se ve tan rebasada que obviamente se está ayudando obviamente de los proveedores locales para poder entregar a tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un día viene una moto, un día viene un auto, un día viene una camioneta, aunque vengan de un proveedor grande, ¿no? Entonces, consolidar, como dicen, mercancías es muy importante para poder tener una ampliación de tu capacidad que dé para tu cliente. Y lo que decía Benjamín, sería muy importante para ese cliente, en lugar de tenerle que hablar a esos proveedores, esos subcontratistas, poder tener su información de primera mano y ya solamente asignarle el contrato, ¿no? Sabes que ya tengo tanta mercancía, necesito que por favor la distribuyas, yo te la voy a dejar en tal parte, ¿no? Entonces, ya ahí ya amplió su capacidad de manera inmediata sin que hacer todo el trámite de ver qué tanto era, cuánto me va a costar, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver mucho con formar alianzas para poder consolidar, para poder ampliar esa capacidad de las empresas de distribución. Eso es muy importante. Y lo otro, pues entender que obviamente para cualquier empresa, el no tener, por ejemplo, una refacción o un suministro, como dicen, como lo decían ayer en minería, efectivamente, refacción que no se tiene es la más cara que te puede costar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque paras una operación. A nosotros nos ha pasado, está la plataforma perforando y hay una pieza que no llegó a tiempo, bueno, pues son horas que no se está haciendo el tema de la perforación. Imagínense cuánto perdemos por hora con lo que cuesta una plataforma, ¿no? Entonces, en todo este tipo de casos, que las piezas no estén a tiempo o que no tengamos un inventario, pues sí nos crea un problema. Entonces, efectivamente hay que planificar mucho con los clientes para que esos costos pues no se vean trasladados a ellos y después pues ya no nos vean como proveedores de sus entregas, ¿no? Pero sí es muy importante las alianzas, la consolidación, todo esto para poder mitigar costos y de alguna manera también mejoramos la economía de las localidades donde estamos, ¿no? Creo que eso también es un muy buen aporte. Sí, por supuesto, reconocer a la comunidad, ¿no?, que está haciendo posible, pues de pronto la extracción, tú que te dedicas al tema de petróleo y gas, bueno, reconocer esa parte de recursos que se está aprovechando y que ya no es renovable, ¿no? Bien, Fernando, ¿cuáles serían tus comentarios finales sobre estos consejos
para cómo incorporar proyectos de innovación disruptiva dentro de la industria. Bueno, me encantó la palabra que usó Benjamín de filosofar. Hay momentos para filosofar, hay momentos para hacer esa planeación filosófica de hacia dónde queremos llegar, pero llega el momento de la transformación, ¿no? Llega el momento de ser disruptivos y de el go live. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es un negocio y que sí hay que meterle mucha pasión y mucho corazón, objetivamente hablando, y dejar los sentimentalismos de lado. Para quienes tenemos el privilegio de vivir una transformación, nosotros en algún momento éramos una empresa 100% nacional, en donde solamente hablábamos español y nos entendíamos con clientes mexicanos. No había necesidad de ni siquiera tener un segundo idioma. Hoy que ya hablamos de importación, de que tenemos clientes chinos, de que exportamos, de almacenajes, de que empiezan lenguajes como el supply chain y ese tipo de cosas, pues ya el transformarte como persona con un segundo o tercer idioma, el especializarte con alguna maestría, etcétera, ahí inicia el cambio, ¿no? Y después viene la parte de negocio y la parte de empresa, en donde las culturas con las que convives ahora en Argentina, en Colombia o en China, te enfocan a decir, esto es un negocio, las decisiones se toman rápido, se toman con base al costo, se toman con base al servicio, se toman con base a los tiempos de tránsito, y si me cumples con lo que te pido, vas, y si no, va a haber otro cuate que lo va a hacer. Eso démoslo por hecho, ¿no? Entonces, para poder cerrar esta participación, el comentario va en el sentido de entender que estamos dentro de un mundo globalizado enfocado a los negocios, y si no vemos esto como un negocio, pues tarde que temprano vamos a quedar fuera solamente hablando de filosofías o de cosas sentimentales, ¿no? Siempre hay que ponerle un número, hay que tenerlo bien planeado. La palabra planeación creo que se llevó la sesión de hoy, y con base a eso ya aterrizarlo a través de indicadores y niveles de servicio. Muy bien, Fernando, muy bien, muy atinado, muchas gracias. Y bueno, Benjamín, te toca cerrar este panel pues muy completo, con información muy contrastada, de diferentes puntos de vista. Y bueno, pues, ¿qué consejos le darías a colegas que se encuentran en la industria para implementar proyectos disruptivos? Adelante. Excelente, pues, gran responsabilidad. Si les pudiera dejar algo, y va muy de la mano con lo que abrió Ana y lo que comentaba Fernando, hay muchas filosofías, pero tenemos que tener números. Y para esos números existen los KPIs. Y dentro de los analíticos existen 3 KPIs que a mí me gustan mucho, que es Time to Insight, que es el tiempo a ese momento en el que te das cuenta que algo está pasando. Y nosotros con nuestros clientes, sobre todo de los de retail, de los que venden algo, hacemos un ejercicio curioso. Tenemos un cliente, vamos a su tienda, compramos algo, y ¿en cuánto tiempo puede el director general, el CEO, encontrar ese ticket? O sea, si yo le pongo el ticket y le digo, te compré 5 manzanas, ¿en cuánto tiempo te llega la información? Eso como un ejercicio de qué tan rápido está fluyendo la información por la empresa, ¿no? Es como una neurona que tan rápido está desplegando esas sinapsis. Luego tenemos el siguiente indicador, que es el time to action. ¿En cuánto tiempo sucede la acción? Ya una vez que llegó la señal, ¿en cuánto tiempo se está moviendo algo para hacer o corregir eso? Y por último, el último indicador, el tiempo en lo que sucede. ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo me llega la señal de que, o me doy cuenta de que tengo que hacer algo? ¿En cuánto tiempo empiezo a moverme para hacer algo? ¿Y en cuánto tiempo sucede eso que quería que sucediera? Eso en el tema de analíticos es los 3 KPIs más importantes, y en todas las empresas debería de haber algún indicador al respecto, ¿no? Y entendemos que pues, el que ejecutó la acción pues, se puede estar dando cuenta de qué pasó, pero si estás analizando un almacén entero, ¿en qué momento te das cuenta de que ese almacén tiene que cambiar algo? ¿Y en cuánto tiempo puedes tú ejecutar ese cambio? Y esos 3 indicadores te van a dar la rapidez con la que una organización puede transformarse y adaptarse al mercado, y con eso tener todos esos beneficios, ¿no? De resiliencia,
para poder adaptarse a las disrupciones que vengan. Entonces, pues bueno, con esos 3 indicadores cierro mi participación. Gracias.